no. ¿Qué haces? Pues leyendo. No le haces eso. Eso puede ser Cuida tu salud. negativo para tu salud, perjudicial para tu salud. ¿Por qué? Creo que falta el sello de la COFEPRIS. ¿Tiene autorización de Cofepris? No. ¿No tiene sellos frontales? No. ¿Etiquetado frontal? No. ¿Pero por qué va a tenerlo? O sea, Oye, pero espérate, de veras, ¿y cómo conseguimos eso? ¿laboratorio? No, yo no sé. No, pues Hay yo que creo hacer que, todo un a ver, trámite. para resolver eso, le hemos pedido al titular de COFEPRIS que venga aquí al Averno a ¿en serio? explicarnos toda una serie de cosas. A ver, ver. mira, ahí está. ¿Ya llegó? ¿Ya? Ya llegó, ya está aquí. Alejandro Schwartz de la COFEPRIS. Muchas gracias. Bienvenido, qué bonito Gracias. chaleco. A la orden, a la orden. Está Preparación padre. sanitaria. Eso es todo. Muchas gracias. Bienvenido al Averno. Pásale a lo barrido, maestro. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar con ustedes. No, Acabas de cumplir 2 años. 2 de años. estar al frente de la COFEPRIS. Así es. ¿Qué es la COFEPRIS? La COFEPRIS es la Agencia de Regulación Sanitaria del Estado mexicano. En el centro está la persona y alrededor están una serie de industrias estratégicas para la salud de las personas que regulamos. Esas industrias son medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, establecimientos para la salud, pero también otras industrias que en principio nos podrían parecer ajenas al sistema de salud, pero muy vinculantes con la salud de la persona, de la familia y de la comunidad, como son los alimentos, las bebidas, como son también la industria agroalimentaria, el maíz, ¿no? La pesca. En total son 17 industrias que regulamos para asegurar que los productos que se consuman en nuestro país tengan la calidad, la seguridad y la eficacia que todos buscamos. O sea, básicamente es todo lo que se come, se bebe, se unta, se inyecta, la Exacto, población, y se todo huele. lo que está alrededor. Y se huele. Y se huele, exacto. Wow. Exacto. Oye, una qué? pregunta, pues estamos hablando de industrias potentísimas, Sí. ¿no? Entre ellos la industria farmacéutica. Sí. Y es una industria, bueno, estamos hablando de algunas de estas industrias que tienen fama de ser peligrosas y corruptoras. Claro. Es decir, ¿qué te has encontrado en términos de corrupción con la COFEPRIS? Sí, el trabajo de COFEPRIS es complejo en esa dimensión porque regulamos una serie de industrias que tienen dinámicas o inercias de corrupción muy lamentables y que generaron muchísimo daño a nuestro país. Un cuento, es una anécdota, pero que es totalmente real. Yo llevaba pocos días, quizás 1 o 2, desde que el señor presidente me encomendó esta responsabilidad y dije, bueno, voy a conocer el edificio. Y fui al sótano de la COFEPRIS. Ok. Y empecé a ver que había una enorme desorganización en las cajas, en el mobiliario. Y me encuentro un dossier de un medicamento que cuando me doy cuenta eran 7, 8 cajas del mismo dossier. Y fue el primer hilo de una primera red de corrupción que encontramos, en el cual en el sótano de COFEPRIS se agilizaban trámites o se paraban otros trámites. Ok. Entonces algunos tenían el sueño de los justos y otros tenían una agilización express. Esto generó dinámicas perversas para la población y muy lamentables en la agenda de acceso a medicamentos de nuestro país. Un ejemplo puntual, hay un medicamento que es el Metrotexate, que es un medicamento súper útil. Yo antes de ser funcionario era internista, era médico, bueno, sigo siendo, ¿no? Y el Metrotexate lo usamos para un montón de enfermedades, desde tratamientos oncológicos hasta enfermedades inmunológicas como el lupus, la artritis reumatoidea, etc. Pues resulta que en COFEPRIS se tenían parados los genéricos del Metrotexate, entonces había un solo medicamento autorizado y es como si fuera una patente extendida, pero no por innovación, sino por registro sanitario. Entonces imaginemos lo que significa esto, ¿no? Vas a una farmacia y un solo medicamento porque la competencia está parada en el sótano de COFEPRIS. Así lo encontramos para muchos grupos terapéuticos, que había para muchos oncológicos, donde había una sola oferta, no por un tema de patente, un tema de innovación, sino porque el registro de la competencia estaba parado. Y eso solo implica corrupción. Eso solamente implica corrupción. No, y daño a la gente. Bueno, claro. Exacto. Daño económico Oye, y eso solo y de significa salud. corrupción e implica Sí, un claro. daño terrible. Un daño terrible sobre los medicamentos, que los medicamentos, y así los consideramos, son bienes sociales, ¿no?
no son productos... Mara, ¿cómo no son mercancías? Ese es el debate de fondo. Es el debate de fondo, ¿no? Digamos, el proyecto de transformación considera el medicamento un bien social, ¿no? Lamentablemente, la inercia neoliberal posicionó al medicamento como un producto mercantil, incluso como un producto financiero, ¿no? Ya no es un bien que sirve para garantizar el acceso humano a la salud, el derecho humano a la salud, sino como un producto donde se tienen altísimos márgenes de utilidad no comparables en ninguna otra industria, ¿no? El medicamento, por ejemplo, el tratamiento para la hepatitis C, que hoy por hoy se puede curar, el margen de utilidad que tiene la industria es de 284 veces más caro que el precio de producción. Ah, caray. Eso no lo encontramos en ninguna otra industria y ocurre en la industria para garantizar un derecho humano a la salud. Entonces, porque todos estos casos, bueno, tienen mucho que ver con los laboratorios o con ciertos laboratorios, ¿no? Y encontraron ustedes mucha corrupción con estos laboratorios, ¿no? Es el caso de Psicofarma, el caso de PISA. ¿Cómo fue más o menos estos? Sí. Que además luego controlan cuestiones oncológicas, ¿no? Es parte del... Claro, la corrupción era en diferentes niveles y en diferentes partes del sistema de distribución y de suministro de medicamentos. Nosotros pensamos que el elemento de más podrido en la línea desde la compra del medicamento hasta su uso en la farmacia es la distribución del medicamento. Ahí es donde está realmente los mayores frentes de corrupción que seguimos atendiendo. Un ejemplo muy puntual es que hemos encontrado hasta 9 facturas entre el registro sanitario y la farmacia. Esto habla de que el medicamento se vende en muchos suministros diversos, se diluye la responsabilidad y esto genera que el medicamento sea más costoso que si fuera un suministro mucho más lineal, más directo, ¿no? Entonces, sí, es un sector complejo y parte del rescate de COFEPRIS, pero parte del rescate de la regulación sanitaria radica en esto, en responder una pregunta: ¿es posible coincidir un bien social con una política de mercado? Y la respuesta es: si no hay regulación, no. Solo con regulación es posible. Claro. Eso genera que la regulación sea una de las entidades más maduras del Estado, porque nos toca velar por la seguridad de los pacientes, por la seguridad de la población y no por los intereses de la industria. En eso tenemos que tener muy claro nuestro objetivo y nuestra misión. Cuando hay un libro interesante que se llama Invertir en Salud, del Banco Mundial, lo publicó en el 2003. Este libro inspiró todas las políticas o todas las reformas neoliberales, incluyendo el Seguro Popular. Y cuando uno busca en este libro la palabra derecho a la salud, aparece en solo una ocasión. Y dice algo así como: algunos pueblos creen que tienen el derecho, que tienen que tener derecho a la salud, ¿no? Es un tema de creencia. Yo creo que uno de los ilusos. Qué bárbaro. Y este documento es un documento del Banco Mundial que inspiró, fue un documento rector alabado por... Y es como la Biblia de la aplicación del Seguro Popular, de pero de todos los sistemas porque fue una oleada. El Seguro Popular no se puede entender descontextualizado de una oleada geopolítica en América Latina que intentó privatizar, que intentó vaciar de la responsabilidad del Estado la salud como un derecho, no como una mercancía. Y este libro del Banco Mundial inspiró este pensamiento donde se pulverizó el derecho a la salud y se mercantilizó su suministro a través de los medicamentos. No, pues perdón, pero el tema es crucial porque es un tema de vida o muerte, ¿no? Una de las pocas cosas que te explican que un medicamento cueste 280 y tantas veces su costo de producción y que eso siga funcionando es básicamente, bueno, la falta de regulación, por supuesto, pero el hecho de que es indispensable para la vida, ¿no? Claro. Es una cuestión de vida o muerte. Sí, y lo producen empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, por eso es un producto financiero. Y hay que entenderlo como tal, ¿no? Ya no es un bien social, es un producto financiero producido por una empresa que cotiza en la bolsa y que sus márgenes de utilidad son comparados a la industria armamentista o otras industrias. López Obrador ha dicho muchas veces que el Seguro Popular ni era seguro ni era popular. ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular o cómo no funcionaba? ¿No? ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cómo cambió eso?
Sí, o sea, el sistema que que estamos construyendo, y es la visión de la Cuarta Transformación en materia de salud, es crear un sistema estatal que permite financiar la oferta de salud. Es decir, que no esté separada la oferta del financiamiento. El Seguro Popular justo hizo lo contrario. O sea, el Seguro Popular separó el financiamiento de la proveeduría o de la oferta de salud. Primer punto. Segundo punto, la concepción neoliberal de salud empieza cuando tú te enfermas. Si no estás enfermo, no generas dinero. Por eso muchos teóricos dicen que el sistema neoliberal ni nos quería ni sanos ni muertos, nos quería enfermos. Porque es solamente cuando estás enfermos, cuando ocupas medicamentos, cuando vas al hospital. Cuando eres realmente rentable. Rentable. Para la empresa. Para la empresa. Cuando tienes capacidad de... Sí, ya muerto, pues ya no. Eres un activo del mercado. Sano tampoco. Y también por eso te alimentan como te alimentan, ¿no? Eres un Permite que te activo del alimenten. mercado. Eres un estás activo del enfermo. mercado. Entonces, es un factor. En realidad, fíjate, mantenerte enfermo es un factor de crecimiento de la economía, ¿no? De entrar en esas lógicas. Claro. Digo, puede ser malo para ti, pero es buenísimo para la industria. Algo que no es buenísimo para... No, sí es bueno, porque tenemos que hacer un corte de estación y regresamos. No te vayas, por Tenían favor. razón que los primeros minutos se van muy rápido. ¿Ya viste? Pero no te vayas, ahorita Muchas regresamos, gracias. seguimos platicando. Querido electorado, hola primavera. En la surrealista lucha por el poder en México, basta poner una silla presidencial en medio para que ahora sí todo mundo entienda qué es la violencia simbólica machista. Hasta la derecha nos está defendiendo, mujeres. ¡Ojo! ¡Qué buen chiste! Un poco de contexto. A la conmemoración del 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, asistentes llevaron una efigie de la ministra presidenta Norma Piña, a la que prendieron fuego, en señal de rechazo a su gestión al frente de la Suprema Corte, que cobija varias irregularidades. Sí, es costumbre la judización de figuras de poder, hombres y mujeres, en los mítines desde hace siglos. Pero este símbolo nos indignó porque joder judicial, impunidad, país feminicida y violencias machistas todos los días. Por cierto, ya AMLO condenó el hecho y qué bueno. Y aquí retomo el chistorete de la derecha. ¿Cuál? La supuesta defensa de las mujeres. Pues las y los fake ministas ven la paja en el Judas ajeno mientras ejercen violencia política simbólica y digital con sus votos, tweets, videos, memes y demás. Ahora, hay que refrescarles la memoria. Cabe destacar, para empezar, con esa maravilla colonial llamada Santa Inquisición, que no quemó efigies de cartón, no, cometió genocidio contra las mujeres, material, no simbólico, de manera impune y cuyo espíritu pervive en los tres poderes con todo y Estado laico. Ejemplos, no virreinales ni vigesimónicos, sino bien siglo XXI-icos. Las contrarreformas prianistas antiaborto de 2008. Sus deditos levantados religiosamente criminalizaron y causaron la muerte de las más vulnerables. Hoy niegan el aborto a niñas violadas, forzando partos y mirando a otro lado después. Como buena curulera, la derecha reincide contra el derecho al aborto en las entidades, la menstruación digna o las becas. En la Suprema Corte, la ministra en cuestión vota a favor de la explotación reproductiva de las mujeres pobres, para que las élites se compren sus bebés. Debe ser el calor primaveral, querido electorado, el que un tanto ataranta a la derecha para que hoy se proclame feminista y finja además no recordar su historial profundamente patriarcal y antimujeres. Chida su rutina cómica, pero hay memoria. Chaito. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perverso.
Pues estamos de vuelta aquí en Chamuco TV con Alejandro Sbarch, con el doctor Alejandro Sbarch. Muchas gracias. Director de COFEPRIS. Nos estabas comentando esta diferencia que hay entre lo que fue el Seguro Popular y lo que es ahora lo que está haciendo el gobierno con esto de la salud. Entonces, económicamente convenía a los grandes intereses de los grandes laboratorios, de toda esta gente, que estuviéramos enfermos todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, la realidad siempre se nos presenta con una invitación a que la asumamos como natural, ¿no? Cuando no tiene nada de natural ni nada de correcto. Y creo que la visión de este proyecto que lidera nuestro señor presidente es desnaturalizar muchas cosas que la realidad nos mostraba como natural, como que es normal, ¿no? Que Más que la realidad, todo un proyecto ideológico, ¿no? Exacto. Todo un discurso ideológico que está centrado en las lógicas del mercado, ¿no? Porque la realidad es otra cosa. Exacto. Y esto se fundamenta bajo el principio de que cuando hablamos de acceso a la salud, y esto para contestar la interrogante sobre el Seguro Popular, necesariamente es un tema de todos, ¿no? Si es un grupo el que tiene acceso a la salud, no es acceso, es un privilegio en un sistema injusto. Y eso es lo que pasaba con el Seguro Popular, por un lado. Adicionalmente, como la visión era la enfermedad, no la salud, y el gran discurso era, nos alcanza para atender este grupo de enfermedades, tú tenías cobertura a un grupo específico y limitado de enfermedades. Esto en las primeras etapas de las reformas sanitarias, de hecho se llamaba así, como catálogo limitado de atención a la salud. Solo te puedes enfermar de las enfermedades que son rentables para la industria. Hay un O sea, menú. grandes rasgos. Hay un esa es la menú. lógica. Hay un menú. Si te enfermas de eso, a la no, carta. pues eso estás fuera de fuera de la rango, ¿no? carta. Estás fuera de rango. O sea, si, por ejemplo, si te enfermabas, si tenías un infarto, pero tenías más de 55 años, normalmente nos infartamos después de los 55 años. Sí, claro. No te cubría el Seguro Popular. Entonces te cubría antes de los 55 años, porque la dimensión era actuarial, era alcanza siempre y cuando no tenga 55 años, porque si no son muchos pacientes y ya no nos va a alcanzar. Y eso era gasto de bolsillo para la persona. Por eso Toño, el 55, dijo, ahorita, pero lo falló. Ahorita sí me alcanza. Entonces, la clave es cambiar esa lógica, primero bajo una dimensión de promoción de la salud, no de promoción de la enfermedad. Y lo hemos hablado muchas veces en el Gabinete de Salud, la mejor política de salud no son ni los hospitales ni los medicamentos, es garantizar que la gente tenga un estado de bienestar, ¿no? Por eso el estado de bienestar que impulsa la Cuarta Transformación es una de las medidas más costo efectivas para garantizar que las personas no se enfermen y por lo tanto el sistema sea rentable. Ahora bien, cuando ya nos enfermamos, cuando ya ocurrió el proceso de enfermedad, el Estado tiene que asumir la responsabilidad del enfermo. Una de las cosas más lamentables y tristes, elementos de inequidad, de falta de equidad en el sistema de salud en la época neoliberal en nuestro país, era este fenómeno denominado como peregrinación. El paciente iba a un hospital, pero no había médico, ¿no? El tema del déficit de médicos es otro súper tema. Es real. Sí, sí, Hay sí. más nos faltan como 200,000 médicos. Paso mucho. No se formaron médicos. La política fue... No sé, yo cuando hice el examen de residencia para ser especialista, decía, ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué nos limitan a que hay muchísimos médicos que queríamos ser especialistas y la vara es súper compleja, súper también corrupta, porque ese examen se vendía, y generaban como un grupo muy limitado, que eran los médicos especialistas, que era esta burocracia médica dorada, que éramos ya especialistas y el objetivo era, en los hospitales públicos no había médicos, ¿no? Entonces el paciente peregrinaba, dejando una estela de sufrimiento, ¿no? Iba de un hospital a otro buscando un pediatra, no había pediatra, con su hijo con fiebre, buscando otro. Entonces, la dimensión es, el Estado es el responsable de tu salud, punto. Entonces, si tú necesitas un pediatra, el Estado te va a llevar el pediatra o te lleva a un hospital donde tengamos pediatras. Y es por eso que una de las acciones más estratégicas que está haciendo en este momento el IMSS Bienestar es garantizar la llegada de médicos especialistas, porque sin un médico es difícil que podamos atender una enfermedad. Claro. Entonces, en eso estamos, en el rescate del Sistema Nacional de Salud bajo dos principios fundamentales. La salud es un derecho y es una responsabilidad del Estado.
Oye, entonces tú llegas a Cofepris y encuentras estas cosas, como este ejemplo que nos decías del sótano y estas cajas y tal. Exacto, sí. Y bueno, a 2 años hace unas semanas, vimos en la primera plana de la jornada, ¿no? Como 11 trabajadores de Cofepris fueron encontrados culpables de corrupción, ¿no? Después de 36. Después, Sí, sí. pues, Sí. Estás hablando, es decir, y tiene sentido, es decir, una industria tan poderosa como la industria farmacéutica, pues tiene un gran poder de corromper, ¿no? Tiene un poder corruptor impresionante, ¿no? ¿Cómo fue ¿Cómo eso? fue el caso? Ese caso ¿cómo se hizo esta investigación y qué resultados dio? Bueno, primero, en una primera etapa, en cuanto llegamos de esta red vinculada a, digamos, la disposición discrecional de los registros sanitarios, favoreciendo a algunos para perjudicar a otros, que por supuesto los perjudicados beneficiaban a algunos, ¿no? O sea, la idea era limitar la oferta, limitarla para que haya poca oferta y que esa oferta se venda mucho más cara. Claro. Entonces, si alguien no salía a su registro, era porque otro pagaba para que no saliera el registro de la competencia. Ya, sí. Entonces, esa red involucraba a 36 funcionarios, todos directivos. La realidad es que la corrupción se limpia, yo estoy absolutamente convencido, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Los dictaminadores, digamos, tenían jefes corruptos, pero ellas, ¿no? Entonces, dimos un paso de mano firme, muy estratégico, con la separación de estos 36 altos directivos de la regulación sanitaria de nuestro país. Y recientemente encontramos una nueva red de 11 funcionarios vinculados a el traspaso de información sensible. Cofepris hace las normas oficiales en materia de salud y esas normas oficiales regulan el mercado, ponen el estándar necesario para garantizar, digamos, la seguridad de las tortillas, por ejemplo, o garantizar cómo se debe envasar un medicamento. Todo eso está en una norma oficial, o garantizar cómo se debe hacer un protocolo de investigación científica. Por supuesto que la industria no le interesa que tengamos, la industria no necesariamente, porque hay industria también seria y responsable, pero a alguna industria no le interesa que tengamos los estándares necesarios para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos sujetos a la regulación sanitaria, y cooptaron lamentablemente un grupo de funcionarios que descubrimos y separamos del cargo por colusión con la industria, claramente. Oye, pero aquí hay una cosa que es curiosa, fíjate, en las lógicas del libre mercado, el libre mercado lo vuelve eficiente todo y te permite que bajen costos y sin embargo, en el libre mercado también florece la corrupción y eso cambia todas las reglas del mercado. Claro. ¿No? Eso es lo que justamente impide que, es decir, todo esto que estás contando, el hecho de que haya grandes empresas que tengan la capacidad de corromper, eso no es libre mercado, eso es otra cosa. No, eso es corrupción. Sí, eso es corrupción. Sí, pero fíjate, en aras del libre mercado, son lógicas del libre mercado, porque la corrupción sí es un negocio del libre mercado al final de cuentas, Sí, ¿no? Que claro. es increíble. Claro, totalmente. Y nosotros lo que pensamos, y el COVID lo mostró, si en este país hay una próxima pandemia, quien va a salir al quite es el sistema público de salud, es el sistema estatal, es el Estado. Y es por eso que Eso pasó. Eso pasó. Ajá, exacto. La próxima pandemia que tengamos, si aquí pasa algo, Esperemos que no. que esperemos que no, el que sale a quite es el sistema estatal, el sistema público de salud. Y por eso es muy importante el fortalecimiento estructural de la regulación sanitaria y del estado sanitario del país, del estado de la Secretaría de Salud y del sistema de salud. Y en eso estamos. Pero eso no solo fue en México. Esa es parte de la crisis que fue en Estados Unidos con la pandemia, fue por eso, porque allá no hay un sector de salud del Estado. No lo hay. Y eso explica cómo es posible que hubo una respuesta mucho más articulada en México que en Estados Unidos en torno a la pandemia, porque pese a los años neoliberales había una estructura todavía presente. El Seguro Social, por ejemplo, Claro. es la institución del mundo que más reconvirtió camas, Sí, claro. ¿no? Para Gustavo la Reyes atención de Terán estuvo al cargo de eso, ¿no? Es un El trabajo doctor de Gustavo reconversión estuvo- fantástica, ¿no? El doctor Sí. Gustavo estuvo a cargo de eso. También el doctor Gustavo, y es parte de nuestro comité de expertos del Comité de Nuevas Moléculas, nos ayuda a identificar cuáles son las moléculas que vamos a autorizar. Nosotros autorizamos 15 vacunas.
para la atención del COVID sin que represente un riesgo a la salud ni una interferencia del mercado. Entonces había un interés por privatizar la salud, Sí, absoluto. totalmente. Por entregarle la salud a las lógicas del libre comercio. Ese es el problema. Pero eso básicamente lo que implica es la muerte de lo que tú planteabas, ¿no? De la salud como un derecho. Como un bien. Claro, para el ejercicio de tal derecho uno tiene que tener bienes, ¿no? Que son medicamentos, dispositivos, hospitales. El problema surge porque esos bienes tienen precio. Y es donde entra la lógica de que esos precios pueden garantizar o favorecer el mercado. Pero una cosa interesante, y esto desde la economía política es interesante de analizar, es que el sistema neoliberal sanitario generó mercado, es decir, estructuró mercado, ¿no? No solamente el mercado nada más, sino que generó mercado. Y ya estamos aquí en el Chamuco TV, en el Plus de YouTube, y estamos platicando con nada más y nada menos que con el doctor Alejandro Sfarch, el titular de la COFEPRIS. Comisión Federal de Protección para la Protección contra riesgos sanitarios. Exacto. Y hablando de eso, porque hay mucha gente que cree que es un riesgo todo este asunto de la herbolaria, todo lo que es la medicina tradicional, que pues, está más que documentado que ayuda a mucha gente. ¿Cómo está este asunto en relación con las patentes? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede integrar? Es una pregunta bien interesante y súper de sustancia, ¿no? Las patentes son pautas nacionales, es decir, son los países los que decidimos cuándo patentar algo y cuándo no patentar algo. Se patentan las cosas que son producidas mediante un mecanismo de innovación y tienen un escalamiento industrial, ¿no? El problema surge cuando el ser humano introduce el régimen de patentes para bienes sociales, como los medicamentos, bajo la justificación que la industria gasta miles de millones de pesos en la innovación y el desarrollo y que tiene que retornar sus márgenes de utilidad bajo una exclusividad de la explotación de este producto denominado régimen de patentes. Es un problema conceptual y práctico muy importante porque las oficinas de patentes, las oficinas que estudian e identifican que algo es patentable, están separadas de las oficinas de salud, es decir, de las oficinas que promueven el acceso a medicamentos o una visión de la salud pública. Entonces son intereses divergentes, son dos responsabilidades del Estado, pero que divergen y se separan cada vez más. Desde hace algunos años hay un grupo muy importante de estudiosos que identifican de que tiene que estar muy bien articulado y de que si el día de mañana descubrimos la cura del VIH, ese medicamento hay que patentarlo o no hay que patentarlo, porque cada vez que generamos una patente, eso genera un monopolio, eso genera precios altos y el precio alto genera que el acceso se disminuya. O sea, es un factor lineal. Patentes, restricción en el acceso. Entonces, si queremos un desarrollo de la actividad científica y de la producción de medicamentos favoreciendo el acceso, tenemos que discutir qué tantas patentes damos o no damos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país en esta materia? En la época neoliberal se dieron muchísimas patentes. Un ejemplo clásico es que en la época del presidente Calderón, México dio más de 2.500 patentes de medicamentos. Y en el mismo momento, Brasil, que tiene una visión de salud pública, dio 54. Entonces, 2.554. Claro. Claro. Porque si tú patentas de más, pues los medicamentos tienen cada vez más monopolios, mayores precios altos y eso restringe el acceso. Ahí está el business. Entonces, hay que patentar lo que realmente sea producto de innovación y que tenga escalamiento industrial. Y ahí hay mucha distorsión, ¿no? La lógica nos haría pensar que un medicamento es una patente. Pues no. El medicamento puede tener hasta 1.000 patentes. Porque patentan el medicamento, pero patentan el color de la pastilla, pero patentan la submolécula, si la molécula tal está dextro o levo, el polimorfo y demás. Es un tema muy complejo. De hecho, hay un libro bien interesante que le llaman el libro rojo de la OMS, que la hizo un cuate genial que se llama Germán Velázquez, un teórico de este tema, que él hizo un libro que se llama Pautas de Patentabilidad y Acceso a Medicamentos.
Ese libro, si ustedes lo buscan hoy en la página de la OMS, no lo encuentran, porque lo bajaron. La presión de la industria fue tal que lo bajaron de eso. Hay algunos países que lo rescataron y han implementado una visión de patentes que favorezca el acceso y no al mercado, ¿no? En este momento estamos trabajando, por instrucción del señor presidente, con la secretaria Raquel Buenrostro, en la estructuración de nuevas pautas de patentabilidad en materia de acceso a medicamentos que favorezcan una visión de acceso y de medicamentos a menor precio. Porque los intereses de las farmacéuticas son que se patente cada vez millonarios y tiene que ver también con medicamentos en desuso, ¿no? Que se dejaron de fabricar o de usar. También. ¿No? Ahí también hay un... También, por ejemplo, se puede patentar el segundo, si imaginemos que nosotros, la industria, gasta y genera un medicamento para una enfermedad tipo determinada, la enfermedad A. Con el uso se encuentra que sirve para una enfermedad B. Bueno, esa B también se patenta. Cuando eso no hay un producto de investigación, es el hallazgo clínico. ¿Es el mismo medicamento? Es el mismo medicamento y se patenta también el uso B. Así hay muchos elementos que favorecen a que las empresas tengan cada vez mayor patentes, porque aparte esas 1000 patentes no surgen a la vez, surgen en el tiempo. Entonces se le vence una patente, pero luego empieza la otra, y hace que el tiempo de exclusividad para la explotación comercial ya no sean 20 años, sino 25, 30, 35 años. El otro tema que también me intriga es el de la diferencia entre las medicinas de patentes y los genéricos, que tienen un boom increíble en el país. Y de hecho, bueno, pues es más que sonado, ¿no? Que hay bastante similares, genéricos y similares. ¿Qué diferencias hay en estos? ¿Qué peligros hay? Bueno, cuando la patente vence, se libera la fórmula y otras empresas farmacéuticas pueden generar la competencia denominada genéricos. La política de genéricos es una pieza clave para garantizar el acceso a medicamentos, porque cuando ya hay genéricos, pues ya hay competitividad y los precios bajan 60, 70, 80% respecto al precio de la patente. Y el uso, nuestro trabajo radica en garantizar que los genéricos que autorizamos sean biosimilares al de patente y que da igual si tú te tomas el de patente o un genérico. De hecho, es mejor que te comes el genérico porque gastas menos. Claro, pero tienen las mismas sustancias. Las mismas sustancias. Nosotros evaluamos siempre 3 cosas. Primero, la seguridad del medicamento, ¿no? O sea, que el medicamento tenga un perfil de seguridad y algo muy importante, que cuando tomemos un producto no nos haga daño. Luego, la calidad. Es decir, y ahí analizamos incluso hasta la fábrica. De hecho, nosotros emitimos una certificación que se llama Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para garantizar que el procedimiento en el cual se hace un medicamento sea estandarizado. Y luego la efectividad, y es que el medicamento presume, o sea, por lo que presume, se cumpla. Esas 3 variables, si se cumplen, el medicamento tiene un registro sanitario y en el caso del COVID tiene una autorización para uso de emergencia. Oye, hablando de autorización para uso de emergencia, eso fue lo de las vacunas contra el COVID. Fue una autorización por uso de emergencia, ¿no? En donde era más importante el beneficio que los riesgos de una vacuna que estaba apenas produciéndose. Ahora que estamos ya, esperemos, en el final de la pandemia, ¿qué pasa con eso? ¿Se vuelve a revisar la vacuna para ver si cumple o no? ¿Sigue como uso de emergencia o qué pasa? Sí, el concepto de autorización para uso de emergencia responde a 2 razones, una técnica y la otra política. La técnica es que el medicamento, como bien señalabas, no tenía o no tiene todavía la información necesaria desde el punto de vista científico de construcción del dossier para que tuviera un registro sanitario. Entonces era un permiso temporal que daba, y ahí une el tema político, bajo una condición de pandemia y que queríamos que no fuera comercializado. Entonces la diferencia pragmática de la autorización para uso de emergencia respecto al registro sanitario es que el registro sanitario es un papel que da a COFEPRIS que le permite, que te permite a ti vender el producto y obtener ganancias en una farmacia, el sistema de salud, el sistema privado, incluso fuera de México. Y la autorización para uso de emergencia te permite comercializarlo solamente con el sector público y el sector público darlo sin costo. Entonces, esas son las 2 diferencias. En este momento estamos complementando la información de todas las vacunas. COFEPRIS autorizó 16 vacunas.
somos la agencia regulatoria del mundo que más autorizó vacunas, porque tomamos elementos objetivos, no elementos ni geopolíticos, ni geoestratégicos, sino técnicos, ni económicos. Exactamente. Entonces, la vacuna que reunía los elementos de calidad, seguridad y eficacia, tenía la autorización. Aunque fuera rusa o cubana. Incluso aunque fuera gringa. Con eso. Aunque fuera de cualquier lugar, ¿no? Y utilizamos Pfizer, Moderna, y utilizamos Sputnik. Mejor respuesta. No. Y Es la mejor respuesta. Oye, una pregunta. Es decir, ustedes luego tienen que revisar toda una serie de productos que te los presentan en el mercado como productos fantásticos, productos que resuelven. Por ejemplo, milagro. Los productos milagro, ¿no? Y como, a ver, ¿qué ocurre con esa industria? Que antes se Es una llamaba industria. productos milagro, Sí, ya pero no. yo creo que no son que productos. ya no se llaman así. ¿Son milagrosos esos productos? milagro. Perdón que haga la pregunta. Para los pero- que los hacen, sí. No, milagrosos económicamente. ¿no? Milagrosos económicamente. Es una industria de entre 4.000 a 7.000 millones de pesos. Ah, la Uy. vida. La propia autoridad lo denominaba como productos milagro y por supuesto que La propia autoridad así los... Cofepris identificaba sus productos como productos milagro. Entonces, cuando tú hablas algo milagroso, pues te da la expectativa de que te puede generar un milagro, que ¿no? te hace el milagrito. Que haces el milagrito. Cuando son productos engaño. ¿Qué tan científico es decirles productos milagro? Perdón por la pregunta. Exacto. Está certificado. Entonces ya Cofepris los llama productos engaño. Cofepris ¿ok? emitió un Oye, lineamiento. perdón, ¿quién certificaba la Cofepris para permitir que algunos productos fueran calificados como productos milagro? productos milagro. Sí, claro. Es decir, Entonces- oye, deme un montón, ¿no? Deme un montón. Sí. Cofepris ya los denomina como productos engaño. Ok. Son engañosos y hacen daño a la salud porque no tenemos los elementos de seguridad. Olvídense de la eficacia, de la seguridad del producto. O sea, son producidos en un lugar donde no tiene la certificación de buenas prácticas de Y manufactura. no solamente puede que no te den los beneficios que te dicen, sino que te pueden hacer daño. No, los beneficios no te los va a dar, pero y aparte te va a dar daño, ¿no? Porque son producidos sin condiciones de esterilidad, sin condiciones de sistematicidad de la producción. Entonces, un lote tiene este efecto, el otro lote no. ¿Pero y es por una qué se industria- autoriza eso? No se autoriza. Y- se permitía. Se permitía. Se permitía, no se combatía. Ok, ya. No se combatía. Desde que les dices productos milagros. Desde que le dice productos milagro hay una permisividad, ¿no? Bueno, Claro. no hay registro, pero pues ocurre. Ahora se combate y Ok. enérgicamente. Es un sector económico muy poderoso. Les decía, son cerca de 7.000 billones de pesos de esta industria O sea, de ¿se hacen contrabando. sin permiso de Cofepris? Se hacen sin permiso de Cofepris y se comercializan sin permiso de Cofepris y se publicitan sin permiso de Cofepris. Ah, la vida. De hecho, uno de los medicamentos Wow. milagro de mayor consumo en nuestro país era, coincidentemente, uno de los productos sanitarios con mayores pautas en cadenas de televisión en nuestro país. La Porque bolita milagrosa, seguramente. claro, algo así. Porque lo que y eso habla también de la De la corrupción. en la falta de publicidad ética. y la falta de ética, Sí. ¿cómo vas a promocionar por el simple hecho que te paguen un medicamento que hace daño a la población o un producto que hace daño a la población? Entonces, la invitación es que las personas conozcan qué es Cofepris y que Cofepris tiene una utilidad muy pragmática para todos. Y es que cuando vayamos a una farmacia, los productos que están ahí sean productos que no nos generen daño, que fueron producidos bajo condiciones estandarizadas en las mejores prácticas del mundo y que generen la eficacia para la cual lo estoy consumiendo. Esa es nuestra chamba. Ok. Oye, una pregunta, dentro de estas lógicas, por ejemplo, está el tema de los vapeadores, Sí. que te lo vendieron como un producto que eliminaba el tabaco, te ayudaba a dejar el tabaquismo. Entonces, Y y resulta ustedes que lo más estudiaron, nocivo. ustedes estudiaron lo que son los vapeadores. ¿Y qué se encontraron? Pero además son los únicos en el mundo que pudieron Sí. estudiarlo, ¿no? Estamos a punto de publicar barbaridad. el estudio farmacopeico que hicimos para poder describir el interior de un vapeador. Efectivamente, se posicionó como un producto para dejar de fumar. Requirió una enorme intervención nuestra porque nuestros estudios en campo identificaban de que el producto empezaba a ser consumido en niños. El momento de inicio de consumo, según los estudios que teníamos a través del Sistema Federal Sanitario, es entre 9 y 12 años No puede ser. el inicio.
Y los sabores eran así, eran tutti frutti, tamarindo, Claro. o sea, sabores para niños. Entonces lo analizamos y ellos en la etiqueta ponían que tenían 3 productos y encontramos más de 30 sustancias diversas. Wow. Bajo un estudio que se llama cromatógrafo de gases, que se pones el aceite, que es un aceite aparte, y se dividen las diferentes sustancias presentes en ese aceite. Nuestros científicos, que nuestro enorme reconocimiento a los científicos de COFEPRIS, son verdaderos héroes, heroínas y héroes de la salud pública, cuando me reportaban los datos me decían, doctor, y esto es sin la combustión. Claro, cuando el producto se combustiona, se liberan muchas más sustancias, ¿no? No, y además... Y se potencializan entre ellas. Entonces, el producto en frío tenía más de 30 sustancias, sustancias tóxicas. Nocivas. Encontramos linalol, que es lo que existe en los raticidas. Encontramos... Sí. Y otra cosa muy importante es que esto es promovido, financiado por la industria del tabaco, ¿no? Que es una industria que... Humanitaria, sobre todo. ¿No? Una industria que piensa en la salud de la gente, que pone en sus cajetillas esto puede generar cáncer. Exacto. Son muy, muy Es conscientes. una industria de nuestro- compleja, ¿no? Y siempre con mucha presión y con mucha coerción también hacia el regulador. Sí, te pone la población en las nubes, porque te mata. Exacto. Qué fuerte. Exacto. La Secretaría de Salud gasta en enfermedades producidas por la industria del tabaco y la industria del vapeo 80,000 millones de pesos. Paso. Y cuando uno identifica cómo la industria del tabaco aporta al PIB, son 40,000 millones de pesos. Entonces hay un Nos cuesta desequilibrio. el doble. Nos cuesta el doble. lo que Curar a tiene. la gente que ellos envenenan. Ajá. Exacto. Y entonces ahorita los vapeadores están prohibidos. Los vapeadores están prohibidos. De hecho, nosotros hemos confiscado más de 14,000 vapeadores al momento, pero ya es un tema también de Guardia Nacional. O sea, Guardia Nacional nos ayuda en los operativos porque están prohibidos. O sea, no están fuera del marco regulatorio. Están prohibidos. Oye, yo te quería preguntar, quizás no sea tan fácil contestarlo, porque así como hay productos, medicinas y todo esto, también hay alimentos y bebidas que me parecen mega nocivas y que se están vendiendo a población que desconoce por completo. Y ¿no? hay otra industria Sí, con una muchos industria con muchos intereses. Impresionante. El exceso de azúcares, de sodios, de combinaciones de alcoholes. Bueno, que las nosotros también encuentras. regulamos el etiquetado frontal y somos los que garantizamos que el etiquetado frontal se cumpla. ¿Y bajó el consumo de refrescos? Sí. Es una excelente medida de salud pública. Ok. Ha bajado el consumo. Y una cosa bien interesante que yo el otro día platicaba con Gustavo, justamente, que ha obligado a que la industria reformule. Ok. Entonces, obligas que la industria haga productos más sanos bien. para la población. O sea, sí. que ya no quiero que tenga mi etiqueta, bueno, pues hazlo más sano. Es Exacto. posible hacerlo más sano. Muy bien. Entonces, es una excelente medida del Gabinete de Salud Pública, de la gestión del doctor Hugo López-Gatell, el etiquetado frontal, un éxito. También se enfrentaron a una industria muy compleja, que es la industria de alimentos y de bebidas, pero ha tenido enormes repercusiones a nivel público y nutrimental. Porque la Secretaría de Salud estaba tomada por los sí, por lobistas los de todas intereses. estas empresas, ¿verdad? Sí, porque Exacto. estas empresas, fíjate, la industria alimentaria, la industria de productos chatarra mexicana es una de las 10 más potentes del planeta. Claro. Es una industria poderosísima y con una capacidad de penetración brutal a partir de la publicidad, a través de la publicidad, ¿no? Sí. Y bueno, Sí. híjole. Sí, el hecho de que tengamos un secretario de salud como el doctor Alcocer, que es un hombre libre de cualquier tipo de interferencia comercial, industrial, es por sí solo revolucionario, es por sí solo transformador. Es tristísimo la historia de secretarios de salud que tuvimos, sobre todo en la época neoliberal. Nombres. No me digas, ¿verdad? Hay uno que Cuéntanos creo que esas fue tristes rector historias. y que está metido en... Sí. En política. no, está sí. metido en el trasiego de medicamentos, en la compra-venta de En la medicamentos. distribución de medicamentos. Sí, Narro. José Narro. No Sí, me varios están, Charto Crispis también. Charto Crispy, sí. Chertor- Sí. varios están metidos en la distribución de medicamentos, en la industria de medicamentos. Que era lo mismo que incluso estos funcionarios que ya fueron separados de su cargo, había unos que después de trabajar en COFEPRIS
pasaron a trabajar a estas industrias, ¿no? Los últimos que descubrimos, estos 11, pasaban información a una ex comisionada de COFEPRIS, que a su vez era gestora de la industria. Por eso pensamos que COFEPRIS puede ser un ente de articulación con una industria de mercado responsable, honesta, ética, porque también la industria era víctima de la extorsión de COFEPRIS. Sí, también hay que decirlo, ¿no? O sea, si yo tengo que presentar un trámite, pero me piden lana para que... Entonces eso está fuera también de los márgenes necesarios de la industria. Entonces estamos transformando COFEPRIS a través de la digitalización. Creamos una plataforma que se llama DigiPris, que en los primeros 5 o 6 días sacó 40.000 trámites, que antes eran de forma analógica, ahora de forma autogestiva. Porque hay muchos trámites que COFEPRIS saca o tiene que atender que no tienen necesidad de dictamen. Por ejemplo, si tienes una fábrica de medicamentos y le cambias la razón social, COFEPRIS se tiene que enterar, pero eso no hay que dictaminarlo, es como me tengo que enterar. Entonces, eso ahora es autogestivo. Antes era analógico, te tenías que formar, llevar el papel, y eso es lo que genera corrupción. Entonces, si lo hacemos autogestivo, lo hacemos digital, ya no hay necesidad de la corrupción. De los coyotes. De los coyotes. Eso es otro tema. Sí, internamente le llamamos a la estrategia la muerte del coyote. Sí, porque el coyotaje a esos niveles debe haber sido una cosa de manadas y manadas, ¿no? Claro. También tuvimos una nueva relación con la industria y la verdad es que hay una industria en nuestro país también seria, responsable, ética. Sí, claro. Sí existe, por supuesto. Y existió una separación entre el regulador y el regulado, y esa separación fue ocupada por los coyotes. Sí, claro. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que invitamos a la industria a COFEPRIS, lo sentamos en la mesa, por supuesto con elementos que garantizan que no existan conflictos de interés, son sesiones videograbadas, solamente se hablan los temas de la minuta, pero le damos la información directa a la industria para que la industria ya no tenga necesidad de ir a un coyote, porque COFEPRIS me da la información de forma transparente, abierta y directa, y yo no tengo que ir con ningún tipo de coyote. Ya. Oye, ¿qué pasó con el Tuca Ferretti? Pues, no, nada personal. Nada personal, simplemente que hay un compromiso para evitar que en sitios públicos se consuma tabaco y vapeadores. Hicimos una extorsión, un exhorto al Estadio Azteca para garantizar que así sea. Y si no, una multa, ¿no? Okay. Y si no, una multa, ¿no? Pero estamos convencidos de que nos van a hacer no va a caso, ser necesario. de que no va a ser necesario. Hay mucha resistencia sobre esas Hay medidas. mucha resistencia, hay mucha resistencia. Es que hay resistencia en la industria del tabaco, en la industria del Restaurantera, alimentos, en la industria, sí, en todos lados. Y hasta en sectores de consumidores. Sí, Cosa que es increíble. fumadores. ¿No? Pero es una excelente medida de salud pública. Ya hablábamos de los costos que genera para la Secretaría de Salud las enfermedades generadas por esta industria. Es una industria donde no hay una dosis mínima permitida, ¿no? O sea, lo que hagas va a ser dañino para tu salud. Y nuestra función es advertirle al usuario. Muchas veces reflexionamos en COFEPRIS que nuestro trabajo es parecido imaginemos que vamos a Cuernavaca y antes de tomar la pera hay un cartel que dice, adelante hay una curva, bájale. Muy tu velocidad. Ese es nuestro trabajo también en esta medida. Decirle, este producto genera daño, aguas, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que hacer, porque si no... dirán que los neoliberales dirán que es paternalismo, pero no, es la responsabilidad del Estado. Claro. Es cuidar a la población, es prevenir. Pero fíjate, aquí el tema de fondo sigue siendo el que se planteó hace un ratito. Es decir, un organismo que regula al mercado es visto realmente como un enemigo de ciertas libertades de mercado. Claro. Pero perdón, es decir, del mismo modo que un organismo que cuida la salud de la gente es visto como un obstáculo muy claro para los grandes negocios de la industria farmacéutica. Así es. Ese es el tema. Así es, pues tal cual. ustedes son muy poco queridos por esos sectores. Pues sí. Pero queridos por otros. Claro. Eso sí. Oye, ¿y si el sistema de salud va a ser como Dinamarca para el fin de año? Sí, o sea, el Para sistema de fin de salud... año. Para El fin sistema de de año salud no estamos viviendo la transformación más importante en la historia del México moderno en materia de salud. Se está garantizando que una igualdad en los derechos.
lo que hablábamos al principio, se había naturalizado que cada quien tenía diferentes derechos, ¿no? Y era como una normalidad, ¿no? Y que si tú eras una población sin seguridad social, no tenías derecho a la salud, y es justo lo que se está transformando, fortaleciendo a un ente del Seguro Social, que es el IMSS Bienestar, que tiene una enorme experiencia en la administración de hospitales, que, como dice el señor presidente, soportó la entonada neoliberal y resistió, y ahora con un fortalecimiento estratégico en los estados que se están adhiriendo para garantizar que indistintamente de si tienes seguridad social o no tienes seguridad social, por el simple hecho de ser mexicano o mexicano, tengas acceso. Existe una red llamada sociedad, llamado Estado, que te protege y que sí, te cuida. Es un poco el regreso a las lógicas del estado de bienestar. Bueno, no un poco, es el regreso al estado de bienestar. Señoras y señores, este programa goza de cabal salud, pero todavía, pero tenemos que acabar. Pensemos en grabar un próximo chamuco en el sótano de Cofepris. Santa cachucha. Padrísimo, lo hacemos interactivo. Va que va. Oye, pues sí. Chamuco TV ya tiene autorización de Cofepris. Ya. Este producto no es nocivo para la salud. Exacto. Porque tú decías de lo que uno se come, se unta, se come, se huele, bebe, se unta, también se huele, oye y sí. ve, pues puede ser. Sí, pues sí. Todo lo que roce el cuerpo. Ok. Caramba. Esto ya se puso intenso. Señoras y señores, fue un programón. Alejandro Sbarch, muchísimas gracias, doctor. Estamos con ustedes, ustedes están con nosotros, así que comparte este programa. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.